Legislatura del Senado de la República, en su segundo año de ejercicio, en conjunto con el Weizmann, el Museo Nacional de Arte Mexicano en Chicago, la Asociación Efecto Violeta Migración Afectiva y la Universidad Loyola Chicago, les da la más cordial bienvenida al homenaje póstumo al escritor Primo Mendoza Hernández. En el presidium nos acompaña el senador Emilio Álvarez y Casa, el maestro Byron Sicho López, el doctor Juan Mora Torres, el licenciado Eduardo Vázquez Uribe y el maestro Everardo Pillado Pacheco. La madrugada del 23 de noviembre, el mismo día de su nacimiento, en 1952, el autor Primo Mendoza Hernández falleció a los 67 años en Ciudad Nezahualcóyotl, dejando atrás de sí una obra imprescindible en la narrativa mexicana. Sus libros Nezahualcóyotl de los últimos días y Territorios, este último laureado con el Premio de Literatura Sor Juana Inés de la Cruz, son el testamento de un hombre que se dedicó a retratar la experiencia estética del barrio y sus habitantes. Talento imprescindible del movimiento cultural Tepito Arte Acá, miembro cofundador del colectivo multidisciplinario Los Olvidados, gran gestor cultural y mentor de nuevas generaciones de artistas, partícipe y editor de revistas como El Ñero en la Cultura, El Ñero Ilustrado, desde el Zaguán y las antologías Malandrines y Querubines, El Lado Oscuro de Tepito y Metamorfosis. Entre otras, consagró el último año de su vida a participar en la reedición y el lanzamiento del libro Territorios desde Estados Unidos, editado por la editorial de Chicago, el Weizmann Press. Como un ligote al reconocimiento al final del arco iris, su familia, amigos y allegados intelectuales, en conjunto con el Senado de la República, rinden este gran homenaje al autor por su entrega y contribución a la literatura mexicana. Presentamos y escucharemos unas palabras del senador Emilio Álvarez y Casa, que es doctor en Ciencias Políticas y Sociales por la Universidad Nacional Autónoma de México. Se ha dedicado a la promoción de la democracia y a la defensa de derechos humanos. Como miembro de la sociedad civil, ha sido cofundador y colaborador de varios movimientos y organizaciones civiles como Alianza Cívica, CENCOS y el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad. En el servicio público ha sido secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal y consejero del Instituto Electoral del Distrito Federal. En febrero del 2017 presentó la iniciativa colectiva ciudadana Ahora, con el objetivo de recuperar las instituciones democráticas y la agenda de la transición democrática mediante la participación en las elecciones federales del 2018. En la actualidad es senador por la Ciudad de México, sin grupo parlamentario y políticamente independiente. Es secretario de la Comisión de Derechos Humanos y secretario de la Comisión de Zona Metropolitana y Movilidad. Le damos la palabra. Muy buenos días todavía, ¿no? Todavía. Bienvenidas, bienvenidos al Senado de la República. Me da mucho gusto que estén acá. Y ya lo mencionaron, pero agradecer al Weizmann, a la Universidad de Loyola, al National Museum of Art, Mexican Art, a la Universidad de Paul y a la Universidad de Chicago, que sumaron las voluntades para que nos encontráramos acá. Yo soy de la generación de sociólogos chilangos que creció escuchando Tepito Arte Acá, viendo, leyendo, de esa generación de la sociología urbana que se repensó y se replanteó, de esa escuela que trabajaba en el territorio y que a partir de eso fue resignificando lo que somos y a partir de eso fue encontrando otra forma de vernos, de valorarnos y de resignificar no solo el espacio sino las culturas urbanas. Yo no conocí en vida a Primo y me da pues cierta pena conocerlo en su obra hasta ahora, ¿no? Pero ya cuando empecé a leer
Y yo cuando empecé a encontrar dije, no, pues sí lo conozco. Sí lo conozco porque lo que hizo, lo que discutió, los planteamientos en Ciudad Nezahualcóyotl, lo que hay en Tepito o en el centro, son parte de las cosas que me fueron a mí formando en la escuela. Y me da mucho gusto que resignifiquemos además el puente con Chicago y con toda la mexicanidad que está allá, ¿no? También en sus propias identidades y en sus propios territorios. Qué bueno que están acá, qué bueno que nos ayudan a encontrarnos con esa parte nuestra que está allá y con esa parte suya de ustedes que está acá, ¿no? Y por supuesto decirles pues que el Senado, al menos en lo que a mí corresponda, está abierto para esto. Debemos hacer de esto un espacio para resignificar esos aportes como los de Primo. Tenemos que hacer esto un centro cultural de la gente y para la gente. A veces el Senado es una cosa lejana y distante. Vamos ocupándolo, vamos tomándolo. De mi parte, bienvenidas y bienvenidos para ese fin. Muchísimas gracias y un fuerte abrazo a toda la familia de Primo y sus amigos y amigas. Nos honra con su presencia el maestro Byron Sicho López, político y activista, licenciado en Matemáticas y Administración de Empresas, egresado de la Universidad Cumberland, Tennessee, y maestro en Economía de la Universidad de Illinois, en Chicago. En la actualidad, es candidato a doctor en Estudios Políticos por la Universidad de Illinois. Es miembro del Concilio de la Ciudad de Chicago y como alderman representa al Distrito 25. En mayo del 2019 ganó las elecciones de dicho distrito como miembro del Partido de los Socialistas Democráticos de América. Unas palabras, por favor. Muchas gracias. Muchas gracias. Y muchas gracias, senador, por estar aquí. Es con mucho orgullo y con bastante entusiasmo que estamos aquí el día de hoy, no solo obviamente para rendirle homenaje a Primo Mendoza Hernández y su contribución a la literatura mexicana, pero también nosotros queremos comenzar a entablar esta gran contribución no solo aquí en México, pero también en Chicago. Yo represento a un distrito méxico-americano que tiene muchísimas historias también, muchísimos territorios también. Así que nosotros queremos hoy, representando al Concilio de la Ciudad de Chicago, en especial al barrio de Pilsen, donde tenemos una comunidad muy fuerte. Tenemos ahora aquí pues obviamente el basement, un equipo de trabajo que ha hecho bastante para nosotros poder mantener nuestra identidad, nuestras raíces, nuestra cultura, para nosotros mantener, para que nuestra juventud, la próxima generación, aprenda y sea orgulloso de esa identidad. Hoy por hoy tenemos un clima político bastante difícil en el país. Tenemos un clima que de alguna manera representa lo más oscuro, un capítulo muy oscuro en el capítulo de la historia de los Estados Unidos, y estos eventos, este tipo de homenajes que nosotros lo vamos a llevar a Chicago, que lo vamos a llevar también a nuestras escuelas, lo vamos a llevar a nuestras universidades. Yo antes de ser concejal fui maestro en muchas de las escuelas en la Universidad de Illinois y también enseñé en español. Enseñamos en español para que esta literatura llegue, nuestras historias se cuenten, porque así es nosotros como mantenemos nuestra identidad y nuestro orgullo, no solo como mexicoamericanos, como mexicanos, como latinos, como latinoamericanos, como una comunidad que aporta económicamente, culturalmente al desarrollo del país. Así que para nosotros es un orgullo. Vamos a tener obviamente una agenda este fin de semana para seguir promoviendo la cultura y el intercambio. Chicago y la Ciudad de México son ciudades hermanas, pero muy poco se hace para que realmente se den recursos
para seguir apoyando a nuestros escritores, a nuestros artistas, muralistas. Así que nuestra intención, vamos a tener una agenda apretada, a juntarnos con alcaldes de diferentes municipalidades como Cuauhtémoc, vamos a estar en Coyoacán y vamos a seguir promoviendo este tipo de iniciativas, este tipo de intercambios y este tipo de cultura que viene a través de la literatura, que para nosotros es importantísimo. Así que muchas gracias por estar dando este tipo de… Para mí es un orgullo, me cayó de sorpresa, pero estoy muy contento de estar aquí y ojalá sigamos pues colaborando y brindando más oportunidades para mandar a nuestros pueblos. Gracias. Continuamos con la proyección del video Primo Mendoza y sus territorios. Hablo de su gente, que es una gente muy vinculada a su medio, a sus creencias, pero también tienen expectativas más o menos comunes, ¿no? Esto se vuelve cuento, pues, y hablo de todas esas cuestiones en las
cuales se involucra un aspecto universal, el aspecto de cualquier humano, cualquier actitud, y que tiene que ver con las pasiones humanas, pero matizadas por el medio ambiente, matizadas por la vivencia, fundamentalmente por la vivencia. Entonces así nace Territorios, un ejercicio escritural en el cual a través de todo 20 años uno cree haber recibido y cree merecer a través de una tesis, para mí Territorio significa una tesis, obtener el título de escritor, ¿no? Entonces ahora, con no tanta preocupación por el éxito del escritor, avalado por la gente con la cual presenté esta tesis, y bueno, no termino pues. El Weissman agradece la presencia, el apoyo de la señora Guadalupe Hernández Fuentes, madre del escritor, a sus hijos Paris, Alejandro Mendoza, Román y a su esposa Eloína Román Valle. Único, pero que lo que le pude dar, supo aprovecharlo para siempre y para dejarlo para todos los que están presentes y los que no están presentes. Gracias por todo. Nos honran con su presencia Esmirna García Brambila, directora ejecutiva del Festival de las Artes Pilsen Fest en Chicago, los miembros del colectivo multidisciplinario Los Olvidados, compañeros de la antigua Academia de San Carlos, donde trabajó el maestro Primo, docentes de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Muchas gracias por su presencia. Y no omitimos mencionar la presencia de la maestra Raquel Portillo, en representación del maestro Alfonso Suárez del Real, secretario de Cultura de la Ciudad de México. Procederemos a escuchar las palabras por parte de la antropóloga e intérprete traductora Lidia González Mesa y Gómez Farías, editora general del Weissman, egresada de la Universidad Autónoma de Querétaro y del Instituto Superior de Intérpretes y Traductores. Colaboró en la editorial La Mirada Salvaje, desde donde promovió la obra de Zora Neale Hurston, En el mundo de habla hispana. Ha publicado en revistas como El Replicante y El Weissman, y fue parte de la antología Teorizando desde los pequeños lugares. En la actualidad, trabaja en el sureste de los Estados Unidos con migrantes mexicanos en situación de vulnerabilidad. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos sean todos ustedes. Gracias por honrarnos con su presencia. Bueno, la publicación de Territorios ha tomado una fuerza y un giro cada vez más fuerte, porque el hecho de estar realizando este proyecto desde Chicago y la promoción que estamos llevando a cabo se está convirtiendo en un primer esfuerzo para articular un proyecto de cooperación interbarrial a fin de consolidar una diplomacia cultural entre mexicanos de ambos lados de la frontera y pues hacerlo de abajo para arriba. Estamos muy agradecidos con el senador Emilio Álvarez y Casa Longoria, quien amablemente abrió las puertas de esta sede. Sin su generosidad esto no hubiera sido posible, infinitamente agradecidos de su parte. Y también me es indispensable reconocer la contribución que tienen dos personas que el día de hoy no se encuentran aquí por diferentes razones. Uno de ellos es evidentemente nuestro querido Primo Mendoza Hernández.
pero también quisiera reconocer la gran contribución que hace la directora ejecutiva del Baseman, Frankie Piña, para que esto sea posible, porque ella es una de las pioneras en dar o generar este espacio de apreciación del arte para la cultura que viene de los migrantes que están en Estados Unidos trabajando desde las fábricas, desde los campos agrícolas, y que también son portadores de muchas cosas de arte, de cultura, y que tienen un espacio gracias a ella. A pesar de que no están el día de hoy con nosotros, está aquí personas entrañables, está la familia Mendoza Román. Muchísimas gracias por su apoyo, por su confianza. Y también tenemos aquí a la familia Piña Reséndiz, a la madre de Frankie, a sus hermanas y a su padre. Muchas gracias por estar aquí. Asimismo, estaré siempre en deuda con la Delegación Chicago por creer en este proyecto y por el respaldo que me han brindado, haciendo de este nuestro proyecto, ahora es nuestro, un proyecto que hace unos años simplemente era un sueño con el que dejé este país y me fui a los Estados Unidos. Porque ese sueño es la publicación de Territorios, que creo constituye una de las grandes contribuciones a la literatura del siglo XX y XXI. Bueno, sin más preámbulo, comenzamos con esta presentación. Muchas gracias. A continuación escucharemos la ponencia El Baseman, la literatura de la calle y la publicación de Territorios en Chicago por parte del doctor Juan Mora Torres, presidente de la mesa directiva del Baseman y profesor asociado de Historia Latinoamericana en la Universidad de DePaul. Nació en Tlalpujahua, en Michoacán, y creció en San José, California. Ha sido trabajador agrícola, sindicalista Teamster, obrero en procesadoras de alimentos, así como profesor de educación para adultos. Se doctoró en el Departamento de Historia de la Universidad de Chicago y ha impartido clases en la Universidad de Texas en San Antonio y en Wayne State University, Detroit. Buenos días todas y todos. Para mí es un gran honor estar en este homenaje a la vida y obra de nuestro gran amigo Primo Mendoza. En la entrevista, artículo que vieron en el video que conducía la compañera Lidia González Mesa y Gómez Farias, Primo comentó cómo nació su libro Territorios. Entre comillas, para mí Territorios es una tesis. Uno cree merecer el título de escritor y ahora, con no tanta preocupación, puedo decir soy un escritor avalado por la gente con la cual presenté esta tesis. Su tesis fue el resultado de casi 30 años de producción literaria. Primo Mendoza es muy humilde. Hay diferentes tipos de tesis, excelentes, buenas, aceptables y malas. La tesis de Primo Mendoza es una obra maestra, o como se dice en inglés, un masterpiece. Primo publicó Territorios en el año 2009 al ganar el premio Sor Juana Inés de la Cruz y se agotó. Nos llegó a Chicago a través de la compañera Lidia, que nos recomendó leer el libro y nos llegó en forma de PDF. Territorios encontró su segunda vida este año en Chicago a través del Basement Press, una editorial basada en el barrio de Pilsen, el barrio más simbólico mexicano en Chicago. Como miembro del consejo editorial de la revista digital El Basement y el Basement Press, para nosotros fue un gran honor publicar Territorios. Para nosotros en Chicago, Territorios es una obra maestra que nos dice mucho, que nos habla a nosotros y de seguro a muchos lectores en muchos territorios, en México, en Estados Unidos y otras partes del mundo. En los últimos años se han publicado muchos libros en diferentes idiomas que llevan el título de Territorio. En ellos
el libro de Primo Mendoza. La gran mayoría de estos libros se enfocan en los impactos económicos, políticos y sociales que la globalización ha tenido en los territorios, desde el Estado-Nación a las ciudades como las ciudades globales. El libro de Mendoza es parte de esta corriente, con la diferencia que sus crónicas, cuentos y viñetas se concentran en el impacto de la globalización en los territorios de los grupos urbanos más marginados. Es un libro que le da cara, cuerpo y lengua a la vida cotidiana de estos grupos y desde su perspectiva. Por un lado, Primo Mendoza nos dice que en nuestros tiempos los territorios de los marginales son de carácter universal. Se encuentra en Cairo, en Manila, en Buenos Aires, en Chicago y la Ciudad de México. Por otro lado, Primo agrega que cada territorio es único dado su posición y relación con su ambiente social y económico más amplio y también por su historia y por sus rituales. En Estados Unidos, cada urbe grande tiene su territorio latino o varios territorios latinos, algo parecido a lo que representa Tepito para la Ciudad de México, el East LA en Los Ángeles, la Misión en San Pancho, San Francisco, el West Side de San Antonio, el segundo barrio del Pachuco, El Paso. En Chicagotitlán son los barrios de Pilsen y La Villita, también conocida como la calle 18 y la 26. Nuestro barrio de Pilsen, La Villita, es como una mezcla de Tepito y Netza, los dos territorios principales de Primo. Como Tepito, Pilsen es una de las vecindades más antiguas de Chicago, ¿no? Un slum con mucha historia. Como Netza, la mexicanización de Pilsen, La Villita, es el resultado de las mismas fuerzas que crearon a Netza, la migración masiva a las grandes urbes. Hoy en día hay 2 millones de latinos y mexicanos en Chicago y un buen número de ellos pasaron por Pilsen y La Villita por la 18 y la 26, los dos barrios más simbólicos de los mexicanos en el medio oeste estadounidense. Como la figura de Fausto, el maestro Mendoza nos demuestra que los territorios tienen dos almas en un solo cuerpo, la luz, lo oscuro, lo bueno, lo malo y así en oposiciones. Esto se aplica a nuestros barrios de Chicago. De hecho, la gran literatura de Chicago se destacó de esta dualidad faustiana. Por ejemplo, la literatura proletaria de Upton Sinclair, La Jungla, de Stas Terkel, de Nelson Algren, de James Farrell, la literatura de barrios como la de Richard Wright, Sandra Cisneros. Este tipo de literatura, ¿no?, de los de abajo, la proletaria, de los vecindarios, se apagó hace 4 décadas por 2 razones. La ciudad cambió de Chicago, ¿no? Quedan pocos del proletariado tradicional y al mismo tiempo quedan pocos barrios proletarios. Con esto en mente, el maestro Mendoza nos da una cátedra de que este tipo de literatura sigue vigente para nosotros en Chicago porque por lo general la comunidad mexicana y latina sigue viviendo en sus barrios, en sus territorios y sigue siendo de la clase trabajadora. Estos barrios también necesitan su literatura, como lo ha hecho el compañero Primo. El maestro Mendoza, a nosotros, por lo menos los de Chicago, ¿no?, y yo creo que a todos, ¿no?, el maestro Mendoza nos ofrece una cátedra sobre el oficio del escritor marginal y nos da en varias maneras. Primero, el escritor se pone al servicio de los grupos sociales, personajes al que describe y escribe. En su caso, él vivió en los territorios que describe, recorriendo sus vecindarios, calles, tianguis, tocadas, cantinas. Él es un insider, ¿no?, viene de adentro y convive con sus territorios, observando y escuchando para capturar la experiencia diaria de sus sujetos. Él es leal
a sus sujetos, la primera lección, ¿no?, que nos dio. La segunda, el escritor tiene que tener empatía, una compasión por sus personajes sin juzgarlos. En ese sentido, sus cuentos, sus crónicas, sus viñetas conforman un ensayo social para discutir, para interpretar. En este acto de ensayo social, el escritor les da a sus personajes su dignidad y respetabilidad. En sí, el maestro Mendoza no marca una línea de separación entre él mismo y sus sujetos. Él no los mide, como lo hacen otros escritores de afuera, outsiders del mainstream, ¿no?, que solamente ven el folclore y lo oscuro del barrio. El maestro no juzga, y esa es una de sus grandes virtudes como escritor. Cuarto, el maestro Mendoza nos enseña que un escritor necesita escribir con confianza, nos enseña a no ser tímidos. La Universidad de Primo Mendoza fueron sus territorios: Tepito, Netza, el centro histórico y otros lugares, los vecindarios, las calles, los tianguis, las cantinas, los camaradas, o como decimos allá, con sus homies, con sus homegirls, con sus homeboys, ¿no? Esta experiencia cotidiana se nutrió con sus lecturas de las grandes figuras de la literatura universal y su participación en talleres populares como Tepito Arte Acá, el Sótano de los Olvidados. De esta forma, el barrio se vuelve una escuela de escritores y de artistas, ¿no? Como intelectual orgánico, o como Primo lo llama, la élite marginal, él nos demuestra que el barrio puede producir excelente literatura y excelente producción cultural. Él es el ejemplo. Esta es una de sus enseñanzas para nosotros en Chicago, porque vivimos en una época donde el mainstream, los que dominan, ¿no?, nos dicen que para ser escritor hay que ir a la escuela y recibir un MFA, o lo que se llama una maestría en Bellas Artes, y escribir para el mercado mainstream, ¿no?, sin crear provocaciones. Finalmente, como marginados, hay que publicar nuestras obras con nuestros propios recursos. Tanto en México como en Estados Unidos hay gatekeepers, ¿no?, porteros culturales, que deciden qué es la cultura y quién no merece ser reconocido como figura cultural. Primo, como un outsider del mainstream, no fue considerado por estos porteros como figura cultural. Él decidió publicar sus obras con sus propios recursos. Nosotros en Chicago intentamos hacer lo mismo. Son las grandes lecturas de enseñanzas del maestro. Mi cuento favorito de Primo Mendoza es Carta Abierta de don José Guadalupe Posada. En este cuento, Primo nos brinda su filosofía como escritor comprometido, basado en su alter ego Posadas. Escrita en el último día de su vida, el 20 de enero de 1913, la carta describe la vida cotidiana de Tepito, el vecindario de Posada, sus caminadas a Buenavista, donde estaban sus talleres, y otros barrios. Nos describe la atmósfera política que anunciaba un cambio en México, porque unos días después viene la escena trágica, ¿no? Primo escribe con la voz de Posada: atrás quedaron los días de combate directo en que dibujaba al señor Porfirio y sus huestes, los señoritos del Jockey Club, los acaparadores de todos los tiempos, lagartijos, catrines, hijos de la pelona. Por contraste a esto, encontré el alma del barrio, donde obrero, vendedor, artesano, agricultor urbano marcaron ritmo, rutina y tiempo en una ciudad que, sin ser tan grande, apantallaba. Qué bonito las líneas, ¿no? Maestro, ¿no?, en la prosa. Y termina su carta, ¿no?, con un consejo al que quiera ser grabador. En este caso, el que quiera también ser escritor.
nos dice: hay que sostener el tiempo de observación hasta lograr que se quede lo esencial del entorno. La anterioridad de quien observa y desea más que copiar, darle vida. Luego, esbozados como quien esboza el pensamiento de un amante persistente, por ejemplo, la muerte. Y sigue, ¿no? Y termina la carta con el postdata. Entre los numerosos valedores que hubiera querido conocer, salúdenme a don Gabriel Vargas y añero Alberto Beltrán. A mí me hubiera dado un gran gusto conocer a Primo Mendoza y con él dar un largo recorrido por sus territorios. Muchas gracias. A continuación escucharemos la lectura dramatizada de diversos fragmentos de territorios en voz del maestro Ebelardo Pillado Pacheco, miembro fundador del colectivo multidisciplinario Los Olvidados, especialista en fomento a la lectura, docente durante 15 años en el Instituto Politécnico Nacional y director de teatro. Ha dirigido numerosos proyectos para grupos específicos en la Dirección General de Publicaciones de la Secretaría de Cultura Federal. Confundó el programa Libro Club de la Ciudad de México y fundó el programa Literatura Siempre Alerta de mediación para la lectura de los policías. Pionero en la mediación de la lectura en cerezos y ceferezos y sobre todo en centros hospitalarios. También ha sido jurado en concursos de la Secretaría de Cultura Federal, como en el Fondo Regional para la Cultura y las Artes, el FORCA, y el Programa de Apoyo a Culturas Municipales y Comunitarias, PACMIC. Ha sido conferencista y tallerista de la Universidad de Berkeley, California, Estados Unidos. Muchas gracias, buenos días. Gracias a Primo por estar aquí y gracias a todos ustedes. Pues le daré lectura al texto que da título al libro. Se llama, obviamente, Territorios. Hay calles más íntimas que otras, donde llueve diferente y su gente y árboles habitan otra materia, lugar y tiempo. Calles que recorres y transmiten su inexpresable lado oculto. Lugares, parques, esquinas donde te rascas la joroba existencial, frentes de casas, callejones, lugares sin pavimento, baldíos con bardas perforadas donde crece la hierba y viven animales fantásticos. Solares privados que la imaginación desboca, tiendas y tendejones que te arrebatan golosa saliva, nichos callejeros desde donde miras al mundo y se amparan tristezas adolescentes, pasadizos de calles, íntimas azoteas donde vive la curiosidad y secretos de golondrinas viajeras. Territorios con la heráldica de los juegos y las perversiones, y otros donde vive el corazón de los mitos y las microleyendas, insurrecciones de banqueta y sucesos escandalosos. Territorios ganados a tiempo y al tiempo, que sin saber cómo ni cuándo van invadiendo redes, nervios, venas de concreto y pavimento, abriendo con recuerdos las válvulas de indefinibles órganos en banquetas y postes que segregan adrenalina, hormonas y la sinrazón de los actos más secretos. Territorios donde te llueve internamente por lo inexplicable, donde vagas obsesivo y donde tu primitiva identidad susurra cuentos y rezos al ángel de la guarda y chingaderas cotidianas. Ahí uno siente la mirada de Dios y mira por la cerradura inundada de nostalgia cuando la ciudad se llueve. Y es entonces cuando los verbos básicos te fluyen conjugados en pasado. Primo Mendoza. Voy a transitar mi
mi programa, porque pues hay otras intervenciones en donde curiosamente citan los mismos textos. Entonces, leeré otro texto. Digamos que en un tono más festivo de parte de Primo. Este se llama Magali y dice así: la Magali y yo éramos de un coincidente profundo, tan es así que llegamos a una cita pactada un sexenio después de lo fijado, en otro lugar, otra ciudad y otro país. Esto ya era Nueva York, Minnesota. Para compartir las disidencias de nuestras vidas, a ella le gustaban los lugares rodeados de grandes masas de aire. Por ejemplo, adoraba hacer el amor en las azoteas. A mí me agradan los lugares cerrados, alejados de la molesta intromisión de hombres y dioses. Ella y yo nos unimos para vivir, así nomás, vivir pegados al ruido subterráneo de lodos antiguos y florescencias salinas, entre perros siempre marginales y las historias de costumbres lejanas que contaban nuestros vecinos y crecían como el árbol de los milagros, plantado en memoria del lejano terruño y el suspirar cargado de ganas de un volver a mi tierra. A Magali entonces le daba por escribir cosas, sí, cosas. Le acogía un trance y tomaba cualquier papel a la mano para nombrar el territorio, la gente, enumerando calles y avenidas. Nombraba y renombraba al mundo deslumbrante, consignaba historias de juegos infantiles, como el bolillo, por ejemplo, o hacía poemas de un amor distinto al que jamás había oído mencionar, habitado por mujeres, hombres y niños, de colonias hechizas y paisajes urbanos, de tianguis y tacos de cabeza y tepache anaranjado en bolsas de plástico con popote, y de bandas trasnochadas gritándole a la luna desde la caja de una destartalada guitarra de cuerdas vivas. Magali murió una tarde mientras tejía visiones, con la mirada enredada en un crepúsculo deshebrado. La amortajé en un suspiro convocante de humo y polvo de avenida congestionada. Recogí sus minúsculas pertenencias, un libro con la mitad de letras consumidas, un sombrero parabólico captador de poemas inéditos, 2 deseos inconclusos, unas píldoras de éter selénico, 2 que 3 libertades intactas, la última visión de sus ojos vegetales, 2 silencios en buen estado, una sonrisa pegada con masking en el espejo del baño, un te quiero en el mecate del tendedero del patio y 2 tragos de cerveza del día anterior. A Magali la recuerdo como solecito mañanero, leve y sabroso, que entra en el cuerpo en un día de frágil invierno, cuando se va por la leche entre el barullo de los vendedores que en triciclo o sobre el piso venden tamales, calcetines, pan, flores, bisutería y otras cosas. La recuerdo, sí, con su olor de habitante de tercera generación que habita un cuarto rentado y cercano a la cisterna del niño ahogado y el eterno caer del agua de manguera negra, con su olor a sandía recién abierta, a día de fiesta, a letra impresa, adrenalina y coraje de viajera de combi y micro, a flojera por el nuevo horario. La recuerdo con sus querencias. Quería ser bailarina, pero tenía pies planos. Pianista, pero perdió un dedo mientras alimentaba a un buitre en el zoológico de Zacango. Quería la noche más que el día, en la ocupación íntima de un territorio al que ya pertenecían sus pocos muertos, un tío lejano, su abuela paterna y un hermano. Magali y yo dependíamos de la noche donde, reiteradas nuestras palabras en la música, hablábamos de nosotros, de ti, de ellos.
Había en esas noches el espacio indeterminado del organismo que se sabe azar cotidiano, que lucha sin luchar y trasciende sin andar. Era esa nuestra forma particular, nada espectacular de ser junto a nuestros lúcidos miedos y declarados deseos. ¿Será porque entre nosotros no existían archivos repletos de preguntas, por lo que no nos dedicábamos a fabricar respuestas desmedidas para el mundo, las cosas y la vida? ¿Será por eso y otras cosas que ella se llevó por lo que hoy te cuento todo esto? Primo Mendoza. Procederemos a escuchar la ponencia Por Dios que hambre me cargo, la picaresca urbana contemporánea del maestro Eduardo Vázquez Uribe. Él es escritor y docente. Nació en la década de los 50, en el barrio de Tepito. Estudió en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha sido profesor de literatura, corrector de estilo, coordinador de talleres literarios y ha trabajado en instituciones educativas como la UNAM, la UAM y la Ibero. Publicó la antología El lado oscuro de Tepito, tomos 1 y 2, y ha fundado varios talleres de creación literaria en el barrio de Tepito, entre ellos Chin Chin el Teporocho. Por favor. Buenas tardes, o días todavía. Estaba oyendo al maestro y coincidimos tan lejos físicamente, pero en pensamiento coincidimos con todas las fortunas y apreciaciones que tenemos sobre Primo. También él, como yo, hablo de interior, del barrio como un interior y de la ciudad como un exterior, y es donde yo parto esta pequeña charla. Coincidimos hasta en los textos, hay muchas cosas formidables de Primo. Yo tuve la fortuna de ser amigo, de estar con él muchos años. Vi cómo se fue conformando territorios, nuestras discusiones acerca de la escritura o aspectos de populares o no populares de la literatura, muchas cosas que tenían que ver con el acto creativo. Bien, antes que nada déjenme presentarme, soy Eduardo Vázquez, Eduardo Uribe, ciudadano del mundo y tepiteño. Bien, antes que nada quiero recordar un fragmento de una canción de Alberto Cortés que dice: cuando un amigo se va, queda un espacio vacío que no lo puede llenar la llegada de otro amigo. Primo Mendoza, perdón si se me quiebra un poco la voz, fue un gran ser humano. Su intensidad me agradó mucho. Bien, voy a tratar de hacer una pequeña apreciación de la obra, no de toda la obra de Primo, porque es demasiado amplia en complejidad. No tiene como muchos escritores grandes volúmenes, pero son tan extensos cada uno de ellos que uno se puede detener por horas pensando en el léxico, en la broma, en la broma sarcástica, en ese humorismo que le deja a uno no una risa, no una sonrisa, sino una mueca. Es algo realmente extraordinario. Y yo pienso que nuestro barrio Tepito, donde lo conocimos y convivimos por muchos años, es el interior. Ahí coincido con el compañero y siempre he visto a la ciudad como el exterior. Esto va a crear mundos diferentes, con valores diferentes. Más o menos de eso trata mi escrito. 1. Desde la década de los años 60 del siglo pasado, en los barrios pobres de la Ciudad de México se ha tomado por asalto la palabra escrita. Los motivos y circunstancias no serán abordados en este pequeño texto, sino que me centraré principalmente en la literatura, la cual toma como eje central el entorno inmediato, es decir, recordando a Albert Camus, el entorno donde se trabaja, se ama y se muere. Ahora bien, en la actualidad el barrio expresa el estigma y la marginación de un grupo humano en la ciudad. Esto producirá
un exterior, la ciudad, y un interior, el barrio, donde se desarrollarán dos mundos diferentes que difícilmente pueden conciliarse. Esta diferencia espacial conlleva una diferencia cultural que a su vez revela la distribución clasista y la apropiación desigual de la riqueza material e intelectual. Este deslinde entre exterior ciudad e interior barrio nos permitirá comprender mejor a este último en la situación material, los valores o antivalores y el vértigo de los personajes que se desarrollan en los textos de Barriada, es decir, en los textos de Primo Mendoza y de otros escritores tepiteños y nezahualcóyotles necios, y que compartimos muchas características. En eso también coincido, cómo los barrios, aún alejados en tiempo y espacio, coinciden. Tantos lugares, tanto espacio, y coincidimos. Desde el exterior, es decir, desde la ciudad, centro supuestamente de civilización y cultura, se aprecia a los barrios a través de una visión apocalíptica, donde se reúnen asesinos, violadores, piratas, traficantes de armas y drogas, etc. Desde el interior, es decir, desde el barrio, la violencia y las carencias adquieren un tono cotidiano, casi natural, casi caricaturesco, de tal manera que los personajes jaloneados por estas fuerzas tienen pocos momentos de lucidez para reflexionar y cuestionar sobre todo aquello que los rodea y los reduce a condición de cosas. Estoy hablando de los personajes mendocinos. Pero ¿por qué escribir? ¿Por qué escribir? Porque la muchachada del barrio siente la angustiosa necesidad de trascender, de ir más allá del tiempo, hablar, fundar y rehacer dentro de la escritura y su imaginación. Todo lo que le ha envuelto desde que nacieron, historias, leyendas, nostalgias, mitos, mitotes, personajes, estados de ánimo, sueños y miserias sufridas. Esto es nombrar, poseer, legitimar sus vivencias para apropiarse de todo lo que conforma su barrio. Asimismo, descubrirlo en su brutalidad y ternura cotidianas, y para descubrirse como seres humanos sensibles e intensos que aman, a pesar de todo, el terruño que les tocó vivir. De esta manera, Primo Mendoza, genuino cantador de barrios, ha tomado la escritura por asalto para recuperar, rehacer y replantear cada uno de los temas que le estrujan el alma, y como el primer hombre toma para sí la obligación de nombrarlo todo, además, para dejar constancia de su paso por este mundo violento y vertiginoso. Los personajes mendocinos se estremecen en el barrio entre la pobreza, es decir, entre la escasez y la violencia. Una pequeña reflexión. Creo que estos dos términos de pobreza y violencia es una redundancia, pues la escasez siempre es violenta y llevada al extremo constituye el abono que envilece todo lo humano. Pero volvamos a nuestro autor. Sus historias revelan un mundo de muerte, privaciones, hogares deshechos, brutalidades policíacas, crueldad de unos sobre otros y un largo etcétera. Sin embargo, entre líneas advertimos un lejano latido de esperanza, un tibio y dulce calor humano, una necesidad de comprender y amar amando, de encontrar el sentido de la vida en esta vorágine de sinsentido. Hay calles más íntimas que otras, donde llueve diferente y su gente y árboles habitan otra materia, lugar y tiempo. Calles que recorres y transmiten su inexpresable lado oculto. Lugares, parques, esquinas donde te rascas la joroba existencial, frentes de casas, callejones, lugares sin pavimento, baldíos con bardas perforadas donde crece la hierba y viven animales fantásticos, solares privados que la imaginación desboca, tiendas y tendejones que te arrebatan golosa saliva, nichos callejeros
desde donde miras al mundo y se amparan tristezas adolescentes, pasadizos de calles, íntimas azoteas donde vive la curiosidad y secretos de golondrinas viajeras. 2. Ahora bien, en el texto Adolescencias es un texto que me fascina, ya diré por qué. Ahora bien, en el texto Adolescencias, Primo Mendoza toma como temas principales el hambre y la brutalidad inconsciente. Dicho texto lo desarrolla en primera persona y a manera de monólogo, confidencia. Con esta estrategia narrativa logra enganchar al lector para que escuche esta suerte de confesión. En su desarrollo no encontramos héroes ni actos heroicos, sino una pareja humilde y desventurada, ahogada en sus carencias materiales y sentimentales. Él, alcohólico, desobligado y siempre hambriento, nos relata su relación sentimental y la posterior muerte de su mujer, cuya actitud de abnegación raya en lo absurdo. Mujer sencilla, ignorante, expulsada del mercado de trabajo y dedicada a labores menores, mal pagadas. El texto, escrito de una manera desenfadada y con un humor ácido que parece abofetear hasta las sensibilidades más groseras, está marcado por la pobreza, la inconsciencia y sobre todo sobre el hambre. El texto abre con una frase clave: por Dios, qué hambre me traigo, que se repetirá con otra semejante al final de la narración: qué hambre me cargo. Historia que enmarca las carencias, la enfermedad, la muerte, la enajenación, de tal manera que parece que estuviésemos ante un cuadro realista, donde se plasma la miseria generada por el inhumano sistema capitalista y que redunda en una visión del mundo extraviada, avasallante, en lo que lo humano se encuentra en un callejón sin salida ni salvación. Por Dios, qué hambre me cargo, pero cómo no voy a extrañarla. Tanto tiempo juntos. Mira, todavía tengo el almidón en la camisa, la raya del pantalón, sus bordados grabados en los calzoncillos, un par de calcetines olorosos a jabón. Nunca quiso dejar de trabajar, ni antes ni después de rejuntados. Todas las semanas me entregaba el sobre amarillo de su salario, puntualmente, sin faltar una semana. Cuando la despidieron de la fábrica, allá por Mesones, dejó el pulmón derecho en el lavadero, completando mis gastos que, dicho sea de paso, no alcanzaban para mis largas noches de pirujo. Que quede como constancia de su amor esta pancita que con tanta paciencia día a día construyó. Doy gracias a la misma vida por haberla tenido al lado, un poco mocha, ¿cómo te diré? Tradicional, siempre quiso casarse conmigo. De no haber pasado lo que pasó, chance le hubiera dado gusto. Qué feliz estaría en un día domingo, con el calorcito de las 12, esperando me levantara su vocecita diciendo: ya levántate, ya está tu desayuno, o te traje una cervecita, o bien ya empezó el food, pero no, tuvo que llevarse Diosito a esa santa mujer. Primero empezó a quejarse, dice que sentía mareos a cada rato. Al principio no le hice caso, creía, y lo digo sinceramente, que se trataba de malos consejos de su madre. Después empezó a levantarse más y más tarde, hasta que nos quitaron la leche de la Conasupo, según porque no llegaba por ella a las 5 y cacho de la mañana. Recuerdo que ese día sí que me indigné, no con los de la lechería, sino por su falta de responsabilidad. Dejé de hablarle hasta que consiguió, con una de sus amigas, que le dieran de nuevo la dotación. Eso sí, de ahí para adelante no tuve más remedio que estar al pendiente de que se levantara. Y así, todo desvelado, todo jerudo, tenía que irme a trabajar. Cada día se ponía más delgada y como más floja. El día que estaba más enmuinado y dispuesto a ponerle una hasta aquí, al llegar a la casa,
Ya no se le prendieron sus ojitos como cada vez que la regañaba. Por el contrario, se le notaban apagados, como idos en, pues no sé qué tristeza. Entonces sí que me asusté. Corriendito que voy por la seño Lucy, la del 8, y que me jalo pa'l chante con todo y sus velas de colores, sus huevos disque de gallina negra, sus hierbas y no sé qué tantas otras cosas. Qué jaloneo el de toda la noche, rompiendo sábanas para hacer compresas, moviendo trastes de aquí para allá. Palabra que no me dejaban dormir. No sé si por el trajín que traían o por un cierto temor que me empezaban a hacer. Yo digo que esa noche, y con todo, fue providencial, porque al día siguiente no fui a trabajar. Aunque doña Lucy trató de despertarme, ya estaba de Dios. Lo siento como aquel día, que tenía un hambre de los demonios. Eso de pasar más de 12 horas sin comer, pues mata a cualquiera. Y la cointa, la coi, como le decía de cariño, cada vez peor, blanca como carne de gallina, con los labios descarapelados, igualitos a la pared del cuarto, que nunca pude resanar por falta de tiempo. En esos momentos, sí de veras me espanté. Acercándome a ella le dije: ¿qué te pasa, chinita? Coi, ¿qué tienes? ¿Es que no vas a pararte a darme de desayunar? Como que entreabrió sus ojitos, recuerdo muy bien, y apenas oyéndola me dijo: espérate un ratito, Lorenzo, ahorita voy. Pasaron las horas y nada que se paraba. Entonces me descuelgo para acá de la seño Lucy con la finta de preguntarle por la cointa, a ver si se discutía con un taco, pero no estaba, y ya mi estómago padecía el rigor. Digo, tanto tiempo sin charola, pues mata a cualquiera, ¿no? Más tarde llegó Pachita, la del 3, con un disquete para la chapaga, y como no se lo quería tomar ni sosteniéndole la cabeza, pues tuve que tomármelo yo. Eso sí, de carrerita, ni sabor le agarré, porque duro y duro con que fuera por un doctor. Ya en la calle no podía quitarme de encima la cara de la cointa, toda blanca como papel, y empecé no sé ni cómo a llorar, sí, y a ponerme como loco. Fue entonces que me encontré al Chucho, que me dijo: ¿qué le pasa, mi carnal? ¿Otra vez se le hizo tarde para la chamba? Como si fuera mi padre. Entre moco y moco le conté lo de la coi. Nunca lo olvidaré. Me abrazó como queriendo darme fuerzas, y que mi pena fuera su pena y mi desesperación fuera suya. Estábamos cerquita, a un paso de la pulquería. Ya no supe ni cómo, pero ahí estábamos tomando tequila con orange y concentrados en cómo conseguir un doctor. Ay, cómo son las cosas, cómo es grande la providencia, digo yo. ¡Qué chingón! Entre todos los cuates que vamos por la coi, ya en la casa, tu chante, carnal, el bolón de ñoras y la chinita en medio como pajarito entelerido, con sus greñitas lacias, como virgen y mártir de iglesia. Le hervía el pecho, y al cargarla como que toda se escurría. La cargamos entre todos en la cobija que apenas anteayer había comprado en Abonitos, allá rumbo a Iguarán. Ya casi en la esquina nos alcanzó el taxista del 5 y sin más va para arriba mi chinita, más blanca que la tole, con su pescuecito de lado y la babita escurriéndole. ¡Qué largo el camino! Ya hasta el hambre casi se me había quitado. Traía la coi abrazada, como queriendo protegerla. Ahí sí que lloré, como lloran los hombres, los borbotones de lágrima que se me salieron, como nunca, como tromba, como chaparrón. Y el mendigo tráfico de las 3 de la tarde, la gente caminando por todos lados como hormigas borrachas, y las filas de carros y los semáforos donde quiere el rojo. ¡Qué desesperación, carnal! ¡Qué desesperación! A vuelta de rueda llegamos al hospital, y preguntas, que si tenía carnet, que qué es lo que tiene, que si traía calentura.
¿Y cómo? Si estaba más fría que el pan de ayer. Esa noche la pasé junto a ella. ¿Y cómo no iba a estar? Si era, sin saberlo, la última oportunidad de estar con ella, el último sacrificio al que tenía derecho. Que de mangueras confundiéndose con sus flacos brazos, mangueras por todos lados, hasta en su nariz, que de por sí grande, ahí parecía de refugiada centroamericana. Yo por mi parte no podía dormir, vuelta y vuelta como león hambriento. ¿Cómo se le quiere a la mujer? ¿Cómo se le clava a uno sin saber dónde ni por qué? Aquí dentro. Lo supe cuando se la llevaron a operar. Lo último que vi de ella fueron sus patitas que salían de la sábana. Todavía tenía las ampollas de los últimos zapatos que le compré en el tianguis. Así es. Se fue. ¡Salud, carnal! ¡Carnal! ¡Salud! Por Dios, qué hambre me cargo. Primo Mendoza. En estos momentos recuerdo algunas presentaciones que hacíamos de libros. Este excelente lector, muy amigo, uno de mis mejores amigos, Ever, Primo Mendoza, y siempre que terminábamos decía, pues hay que brindar. Y sí, brindábamos. Nada más que ahora mi compadre Ever es de los godines, ahora se tiene que ir a trabajar después de esto. Le digo que yo por eso no me caso. Bien. 3. Conclusiones. Así pues, Alcoholescencias, la narración que acabamos de escuchar, es un texto realista. Se ajusta a la realidad sin ningún toque embellecedor y lo ahonda objetivamente. En la atmósfera que envuelve a los personajes se respira la desgracia, la desilusión, el fracaso, pero a pesar de todo existe entre ellos un gran sentido de solidaridad. La vecina que corre a auxiliar a la enferma con sus velas de colores, huevos de gallina negra y manojo de hierbas, en una suerte de herbolaria y magia. Otros vecinos apoyando por la noche, el taxista que se ofrece a transportarlos. El personaje central. Los personajes apenas son delineados físicamente y existe en ellos una ingenuidad que raya en la estupidez, es decir, un comportamiento social enajenado. El personaje central, Lorenzo, se abandona a un destino de alcohol y fatalidad, es decir, él mismo es la expresión sumisa ante el orden establecido, solo lamentos ante lo que sucede y un comportamiento inmaduro e infantiloide. Lorenzo se inclina ante el sistema capitalista al que no se atreve a impugnar porque el sistema mismo lo ha embrutecido de tal manera que no le permite en ningún momento cuestionar ni reflexionar sobre las tremendas desigualdades de la sociedad en que vive. Mendoza usa evidentemente un vocabulario de barrio citadino: pirujo, arrejuntados, mocha, asegún, amuinado, corrientito, chante, marcharse, montón, ñoras, cuates, pescuecito, mendigo, patitas, ampollas, tianguis. Además, expresiones rápidas, sencillas, naturales. 5 y cacho, pa' allá, pa' acá, más peor. Resulta interesante las comparaciones entre la blancura enfermiza y la temperatura de Coita, la esposa del personaje central, y los alimentos. Hay una comparación entre lo físico de Coita y los alimentos. Recuerden que cómo empieza con qué hambre traigo. Y esas diferencias, fíjense cómo dice, blanca como carne de gallina, alimento, más blanca que el atole, blanco, más fría que el pan de ayer. Asimismo, es interesante el contraste entre las expresiones de hambre, un hambre de los demonios, vuelta y vuelta como león hambriento, y la satisfacción de estos,
desayuno, leche de la Conasupo, té, tacos. En la escritura de Primo Mendoza concurre una preocupación social, crítica. Además tiene un plus, pues bien puede funcionar como un documento denunciador que se vuelca sobre la realidad social y que puede aplicarse a la realidad latinoamericana y a todos aquellos lugares donde existan barrios miserables. La obra mendocina resulta ejemplar porque nos enseña cómo asaltar la literatura desde cualquier punto de los barrios y para que esta expresión artística deje de ser privilegio de unos cuantos, porque el arte pertenece a todos, aunque históricamente las clases bajas hayan sido excluidas de una manera sistemática. Ese extraordinario escritor, cantaor de barrios, constituye un monumento al valor, a la identidad y a la rebeldía. En sus textos se expresa literariamente la enajenación humana producto de un sistema injusto, el capitalismo. Por último, debemos recordar las luminosas palabras de Eduardo Galeano. En el sistema capitalista del silencio y el miedo, el poder de crear y de inventar atenta contra la rutina de la obediencia. Muchas gracias, Eduardo Vázquez, Tepito, 6 de noviembre de 2019. Gracias. Escucharemos la ponencia Libro Único, Relaciones Interbarriales México-Estados Unidos y la contribución del maestro Primo Mendoza Hernández a la literatura mexicana por parte de la editora Lidia González Mesa y Gómez Farías. Un territorio es más que un espacio geográfico. A veces es tan pequeño como un cuerpo o tan grande como una quimera, una fantasía, parte de la utopía. Uno encuentra el territorio que merece, a menudo el que necesita. Pero hay una búsqueda innata con un mucho de nostalgia, como si algo perdido se buscara sin cesar. Borges, Rulfo lo sabían. Y Primo Mendoza también lo sabía. Mi encuentro con la obra de Primo Mendoza se dio en el marco de la Feria Internacional del Libro del Zócalo en 2014. Brasil fue el país invitado y entre la delegación de escritores venían poetas de la periferia de Sao Paulo. Todos los caminos nos condujeron al sótano de los olvidados. Por mi parte fue mi amigo Fidel Colón, que conocía mi interés y admiración por el trabajo de Armando Ramírez, quien me invitó a conocer a otros representantes del Círculo de Creadores del Movimiento Cultural Tepito Arte Acá. Este encuentro, quizás sin que tuviéramos mucha conciencia del porvenir, fue lo que dio pie a que estrecháramos los lazos de cooperación interbarrial México-Estados Unidos que llevarían a la publicación de este libro. De Tepito emergí con uno de los ejemplares restantes de Territorios que Fidel generosamente me regaló, ya que había pertenecido a su madre. Desde el momento en que mis ojos se posaron sobre las líneas escritas por Primo Mendoza Hernández, supe que frente a mí tenía un libro único. Do tus pasos os llevan, hijín. Maestrín, voy sin duda alguna a la villa de Tepito, famosa en todos lares por su vendimia. ¿Y qué lugar de la mancha urbana es ese que mi oreja gacha no ha oído nombrar? Y ved bien que sé de eso, puesto que cruzado he sido, por gracia de los ejes. Habráse visto, maese carnalín de la barca, que ni siquiera coplas a vuestro sacro oído han llegado. Nel, mi buen archipeste, y puesto que sordo he sido, hágase vuestra voz, Lazarín, de mi conciencia en blanco. Vale, carnalín, en una región del Defeso, cuyo nombre bien recuerdo, mucho tiempo ha que existe un afamado mercado,
preciado regalo de quien como vos posee alma chacharera, lugar bien ponderado y donde a fe mía aún cabe el misterio y la sorpresa. Escribe Roberto Calazo que un libro único es aquel en el que rápidamente se reconoce que al autor le ha pasado algo, y ese algo ha terminado por depositarse en un escrito. El libro es entonces residuo, resultado secundario que presupone una experiencia avasalladora. Necesario es que quien haya sido atravesado por eso, vivido dentro, lo hubiera absorbido en su fisiología hasta transformarlo en estilo. Dada su naturaleza contingente, los libros únicos corren el riesgo de no llegar a serlo. El principio de realidad se impone y solo la autoorganización del caos puede contrarrestar el curso demoledor del olvido. Ay, Callao, carajo, cómo me hubiera gustado que vieras este amanecer de Minnesota, desde el Bronx del Agua Azul, andar por estos lares de bardas pintadas por cholos y punquetos, y que me dijeras con tu silencio elocuente: hasta la victoria siempre, pareja. ¿Te acuerdas, Callao? La vez que dijiste que ibas pa'l gabacho y que no te fuiste, después de mucho pensarlo y sentir que acá la vida te reclamaba, pues no sé, ni tú lo sabías para qué o qué. Gacho, hijo, gacho. Poco después de nuestro encuentro, partí a Estados Unidos perdiéndole la pista al autor, pero Territorios se volvió uno de mis libros de cabecera. En la medida en la que iba sintiendo el pulso del México extraterritorial que los migrantes han reinventado, la obsesión de publicarlo se hacía más y más punzante, porque constataba que este no era solo un libro único, sino un libro necesario en la construcción de un paisaje literario donde las creaciones de aquellos que habitan los barrios, las favelas, las colonias populares y los campos agrícolas resuenen con voz propia y más allá de los confines que los originaron. El hecho de que esta joya llevara más de 10 años fuera del alcance del público habla más de los prejuicios que subyacen la evidente inequidad en el apoyo a los artistas que han emergido de las periferias que del lugar que su obra merece dentro de la República de las Letras, y de la pertinencia que tiene este tipo de publicaciones para el fomento a la creación artística e intelectual en contextos donde el acceso a la educación es una conquista y no un deber. Territorios es una obra admirable desde muy diversos ángulos. Desde la perspectiva de la lengua, Mendoza Hernández nos demuestra que para él no existen límites. Su genio en el dominio del español expresa un verdadero cosmopolitanismo lingüístico. Gracias a su oído finísimo, la lengua se torna argamasa que utiliza más allá de su carácter convencional para esculpir cuentos y viñetas, donde maneja su antojo el argot callejero, ese lenguaje entrañable y florido del barrio, pero también expone variantes dialectales del español, alude a una serie de referencias intertextuales, como lo vemos en el Méster de Ñererías, a manera de guiños que nos permiten entrever sus amplias influencias literarias. Abunden los tropos poéticos, invitándonos a una experiencia estética sublime desde los lugares cotidianos. Más allá de su aporte lingüístico, Territorios condensa una visión del mundo, una propuesta política, al llevar las márgenes al centro de la obra y poner de manifiesto que el ejercicio de la libertad creadora es parte del potencial humano y no el privilegio de unos cuantos. Que sin distinción, todos estamos invitados a sentarnos a la mesa de la literatura universal para repensar nuestra realidad y trascender las fronteras que nos impone un contexto donde aparentemente no hay redención. Sí, sus historias aluden a las vivencias de los habitantes de las márgenes y en ese sentido, tanto en Nezahualcóyotl de los últimos días como en Territorios, aporta a la recuperación de la memoria histórica y la cultura oral del barrio. Sin embargo,
La obra de Mendoza resuena más allá de Tepito y Nezahualcóyotl, pues no solo son geográficos los territorios por los que nos lleva, son oníricos, lingüísticos, son los del espíritu, del deseo, del intelecto, de la poesía, y por ende su propuesta está a la altura de los grandes escritores de la lengua. Detrás de su obra literaria está la obra social y su grandeza como ser humano. Su noción comunitaria e inclusiva del arte se respalda en décadas de trabajo independiente como parte del colectivo multidisciplinario Los Olvidados y del apoyo que dio a innumerables emprendimientos culturales, tanto en Ciudad Nezahualcóyotl como en muchos otros espacios de la urbe. Son de un valor incalculable su entrega a la educación popular y la confianza metafísica de que nos dotó a nuevas generaciones de escritores, artistas y pensadores, así como la amistad que desinteresadamente brindó a cada una de las personas que lo conocimos. Nunca será lo mismo escribir y enseñar desde la institución que desde las calles, porque es en las calles donde está la vida, y en ese sentido, su obra literaria, como su trabajo de base, gozan del mérito adicional de los que se empeñan en no callar. La publicación de Territorios desde el barrio de Pilsen, capital cultural de la comunidad mexicana en el medio oeste estadounidense, y la realización de esta presentación homenaje en el Senado de la República podrían parecer hechos inconexos y fortuitos, pero no es así. Nos permiten observar una serie de situaciones sintomáticas sobre la situación del arte y la cultura en México. Por ejemplo, dice mucho que este homenaje-presentación se esté realizando en un recinto político en tiempos de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. En este país existe una deuda histórica con el arte popular, que no ha gozado del apoyo ni del reconocimiento de que es digno. Y como demuestra la trayectoria de Mendoza Hernández, ahí donde se ha destinado uno que otro presupuesto para la producción artística y la difusión de la cultura en las comunidades periféricas, la inversión ha fructificado con creces. Más allá de ello, demuestra que la solidaridad entre los de abajo sigue siendo la principal fortaleza para una supervivencia no solo económica, sino cultural. Y que los mexicanos que hemos migrado seguimos teniendo el mejor interés de nuestro país en el corazón. Hoy, la obra de Primo Mendoza Hernández nos da la oportunidad de reconocer esto frente a representantes de diversos niveles de gobierno. Por nuestra parte, tenemos la confianza en la eficacia de los actos rituales sobre la realidad material. Este proyecto, del cual Primo Mendoza Hernández es embajador, constituye un esfuerzo conjunto por construir puentes ahí donde reinan las rupturas. Es nuestra contribución para sentar las bases de una diplomacia cultural interbarrial y expresa nuestra lucha por el pleno reconocimiento de que el acceso a la educación, el arte y la cultura son un derecho humano imprescindible, como la obra de Primo Mendoza Hernández. Se sueña flotando como pez de insoportable vigilia. Una angustia de mar mueve las entrañas del medio en que vaga. Anhela cerrar sus ojos de inmemorial azoro, ventana redonda que palpita fantasmas. Se sueña, me sueña, entonces la sueño y en el burbujeo del tiempo toco su cuerpo de coral y madreperla, su pelo de medusa, la definida extensión de su costado de arena, al naufragio de sus ojos y el litoral de una pena que no duerme. Nos mueve el principio y el fin repetido. Desgastamos oceánicos silencios con voces de sabias que recuerdan nuestro origen de manglar y marisma. Recordamos sueños de tierra cuando su cuerpo era brocal, espejo de nubes y pájaros con escamas, cuando yo caminaba entre el hervor del aire y nuestras palabras tenían el líquido sabor de la evaporación de nuestros sentidos. Nos soñamos.
Escribí estas palabras para Primo el día de su fallecimiento, que desgraciadamente no pude estar aquí, seguí en Estados Unidos. Te espero como se espera un lingote de amistad al final del arco iris. Me escribiste el día que te mandé la fotografía de Territorios recién salido de la imprenta y mi viaje a México se aproximaba. Al fondo, un rayo de sol cortaba con su luz el bosque y la portada que elegiste. Verlo te recordaba esa línea anaranjada que dibuja el cielo de Nezahualcóyotl al amanecer, dando esperanza a sus moradores cuando la contemplan. En tu cumpleaños volviste a nacer, esta vez a la energía de la que todo viene. Ya eres uno con el universo. En esta dimensión sembraste mucho amor entre quienes tuvimos el placer de conocerte. Primo el amigo, el sindicalista, el padre, el hijo, el compa certero de 1001 hazañas culturales. Primo el guerrero jaguar que, en medio de una batalla contra el cáncer, mantuvo su sentido del humor y su calidez intactas. Viviste para revisar y aprobar cada línea de la edición de esos 25 años de acariciar con todo tu ser la piel de la calle. Sus texturas transformadas en pequeños prodigios, monumentos a los milagros cotidianos. Recuerdo el día que te anuncié que ya teníamos fecha de presentación, la tenue emoción que tu condición de salud te permitía expresar atravesaba la bocina del celular. Ver tu obra brillando como un lingote de oro al final del arco iris. Ahí nos vemos, manito, te dije antes de despedirnos. Muchas gracias, maestro, te digo hoy, porque sé que a través de tu obra estás presente, porque tu poesía es el perfume que seguirá despidiendo su embriagante aroma por siempre. Continuaremos con testimonios de familiares y amigos del escritor. Se solicita la presencia del escritor Alejandro Reyes. Buenas tardes. Soy Alejandro Reyes, soy escritor, editor, traductor, papá y otras cosas. Me gustaría hablarles sobre la importancia, la relevancia de Primo Mendoza para la literatura pluriversal, porque el mundo en el que vivimos no es un universo, es un pluriverso. Y en realidad lo que primero me gustaría hablar es sobre el Primo como persona, como ser humano, porque el Primo fue una persona realmente única y que dejó un vacío, un hueco aquí en el corazón. Y se le extraña mucho, además de que le tengo una gran deuda porque el Primo me otorgó el título honorario al que cualquier ser humano más aspiraría y que no pierdo oportunidad de presumir, que es el Deñero honoris causa. Es un poco raro hablar sobre el Primo aquí, en este espacio, ¿no? Primero porque bueno, el Estado mexicano es el Estado mexicano, pero sobre todo porque su literatura surge de los barrios, surge de abajo, de la banda, ¿no? Y no sé si estén conscientes, pero Primo Mendoza es uno de los representantes más importantes de la literatura periférica o la literatura marginal, divergente, de abajo, de los sótanos, como le queramos llamar. Esa literatura es algo que yo he estado estudiando, ¿no? Este libro que acabamos de publicar y que se presentó en Brasil habla sobre ese movimiento en Brasil, y hay un capítulo sobre los olvidados y sobre el trabajo de Primo y otros escritores. Y es un movimiento que a mí me parece global, no lo sé, pero desde luego que se presenta en la mayoría de los países, por lo menos de Latinoamérica. Y es un movimiento sumamente importante. En Brasil esto realmente adquiere la connotación de un movimiento literario,
que tiene repercusiones en los medios, en la academia, en las grandes editoriales y sobre todo en los barrios, con un efecto político muy grande. En México, desgraciadamente, no sucede eso, pero México tiene una historia. De hecho, Brasil es un fenómeno que surge hace unos 20 años, en México tiene unos 50, ¿no? Y de ese movimiento, el Primo y otros escritores que están aquí presentes fueron fundamentales en impulsar ese movimiento aquí en México. Entonces, a mí me parece que el Primo es uno de los escritores más importantes, ¿no?, de los que yo conozco, por la complejidad y la belleza de su literatura. Alan da Rosa, escritor de Brasil, digamos sería el paralelo brasileño, de hecho eran muy amigos, ¿no?, se hicieron amigos por acá. Esta literatura surge a partir y como respuesta a las crisis que vivimos en Latinoamérica, ¿no? Aquí surge en los 70s, en la Guerra Sucia, y se desarrolla más fuertemente en el neoliberalismo y continúa fuerte ahora en el desastre indecible que estamos viviendo. En Brasil también surge al final de los 90s en una violencia desatada brutal por el neoliberalismo de postdictadura, ¿no? Y una de las cuestiones, ¿no? Esta es una literatura que está fundamentada en los territorios, o sea, en los espacios de abajo, en los territorios. Bueno, Primo, ¿no?, tiene esta tesis que es maravillosa, no hay mejor manera de describir lo que son los territorios, como lo acaba de leer aquí el Eve. Los territorios no son solo espacios, son espacios llenos de vida, son espacios de relaciones humanas otras, fuera de la lógica del capital, a pesar de que, por ejemplo, el territorio de Tepito es justamente la lógica del capital, lo que lleva a una desestructuración social brutal, ¿no? Pero las relaciones humanas que se crean en estos territorios escapan de esta lógica, porque ¿qué nos dice el capital? Hay una tentativa de homogeneizarnos a todos como consumidores y productores simplemente para el lucro, y al mismo tiempo se nos prohíbe a la gran mayoría de poder ser consumidores, porque no podemos, porque somos de abajo, ¿no? Entonces esa contradicción lleva a una desestructuración social muy grande, ¿no? Sin embargo, ahí hay otras relaciones, como dice el texto de Territorios que abre el libro de Territorios, ¿no? Calles que huelen diferente, es otra cosa, ¿no? Esa sociabilidad es la que el Primo y la que esta literatura rescata y nos trae. Los barrios en los Estados Unidos, los barrios de abajo, ¿no? Es lo mismo que sucede por allá, ¿no? Es otra forma, es otra realidad. Y tuve oportunidad de estar mucho tiempo en la misión, también en Los Ángeles, ¿no?, en East LA, y en fin, convivir con la banda de por allá. Es otra realidad. Esa realidad tiene la capacidad, y eso es lo que me pregunto en este libro, tiene la capacidad, creo yo, de traernos un poco de esperanza ante el desastre que estamos viviendo. Y una de las cosas que estamos viviendo del capitalismo actual es la producción sistemática de personas descartables, de una población excedente. Si ustedes ven el análisis marxista tradicional, dicen que siempre hay que tener una mano de obra de reserva, personas que están desempleadas, pero que van a servir para cuando se necesita. Aquí ya es otra cosa, aquí hay una producción sistemática de personas que no caben ni siquiera como mano de obra de reserva. Y hace unos 10 años Mike Davis hablaba de que estamos en una transformación parecida al neolítico o a la revolución industrial, una transformación histórica gigantesca, en el sentido en que por primera vez en la historia hay más población viviendo en las ciudades que en las zonas rurales. Y decía hace 10 años, 95% del crecimiento demográfico sucede en las grandes urbes, la gran mayoría de esto en las periferias, en los barrios bravos, en los espacios marginalizados, ¿no? Entonces, y esto tiene que ver con una desruralización, con una destrucción de la posibilidad de vivir de otra forma que salga de la lógica del capital, ¿no? Al mismo tiempo, la automatización
está llevando a un creciente desempleo. O sea, hay se llenan las ciudades, las periferias de gente, pero no hay un crecimiento económico paralelo, y entonces lo que tenemos son poblaciones que no tienen nada que hacer, ¿no? Y son de estas poblaciones donde está surgiendo esta literatura. La temática de la pobreza, de la violencia de los barrios no es nueva. De hecho, en México la violencia y la literatura de la violencia, bueno, se ha vuelto moda, ¿no? Con la narcoviolencia, pero aquí la cosa es otra. Aquí la banda es la banda que está escribiendo, la banda que ha sido excluida de la palabra, sobre todo de la palabra escrita, la que toma esa misma palabra para articular otra cosa. ¿Y qué sucede? Y esa es la pregunta que yo me he hecho. ¿Qué sucede en términos literarios, por un lado, y en términos políticos, como potencial emancipador, como potencial de darnos una esperanza de vida en los tiempos de muerte en que vivimos? Y pienso yo que esta literatura tiene ese potencial, ¿no? Por eso Primo Mendoza es tan importante. Y hablando un poco sobre qué es esta literatura, me gustaría explorar 3 ejes de la literatura de Primo. Uno es la violencia, ¿no? Porque, como digo, la literatura de la violencia es hasta moda, pero la violencia en territorios es otra, es diferente, se trata de otra manera, porque espectacularizar la violencia, hacer la violencia estética, divertida, no nos ayuda a combatir esto que estamos sufriendo, ¿no? Cuando nos enfocamos en la violencia, solamente en la violencia física de los asesinatos, de las masacres, de todo esto, nos está faltando algo fundamental, que es la violencia sistémica, estructural y simbólica que se vive todos los días. La literatura de Primo examina esto de una manera, primero, que no espectaculariza nada esta violencia, y segundo, que nos mete en las entrañas, ¿no? Este cuento de Alcoholescencias nos mete en las entrañas de esta violencia, que es muy diferente de la violencia, simplemente la violencia física, clara, visible, ¿no? Es una violencia que nos consume por dentro, y examinarla y entenderla desde adentro, desde esa mirada que viene de los propios barrios y no de afuera, nos da la oportunidad de entender lo que nos está sucediendo como sociedad de otra manera. Tenemos la cuestión de la memoria, y decía el último párrafo, ¿no? de territorios del primer texto, ¿no? En estos territorios los verbos se conjugan en pasado, ¿no? No podemos dejar de mirar hacia atrás. ¿Por qué la memoria? Primero, porque se está destruyendo sistemáticamente estas formas de vida, ¿no? Lo que está sucediendo en el barrio de Tepito es una destrucción sistemática de estas formas de vida y de convivencia, y esto está sucediendo por todos lados. Por otro lado, la memoria nos ayuda a reconfigurar internamente esta memoria traumática de quien crece en estos territorios, porque son territorios que no son fáciles de vivir, y al escribirlo, al reconfigurarlo, eso se entiende de otra manera, se vuelve palpable, nos da orgullo de vivir y de provenir de estos territorios. Pero por otro lado, también la memoria nos sirve para ver al futuro, ¿sí? Y hay un concepto, por ejemplo, africano que se llama Sankofa, que significa repensar el pasado, regresar al pasado para poder ir hacia el futuro. O el concepto celtal, maya tzeltal, de un compañero amigo cuyo libro vamos a publicar también el año entrante, que se llama Epistemologías del Corazón. Shuno López habla de Xuaychinel Lumquinal, que en celtal significa soñar el futuro, soñar el devenir, pero para soñar el devenir es necesario recuperar el chulel colectivo, chulel siendo el alma que está en todos los seres vivos y no vivos, ¿no? Recuperar el chulel colectivo significa regresar al pasado para poder soñar el futuro. Entonces, la exploración de la memoria en la obra de Primo Mendoza, tanto en territorios como en su libro sobre Nezahualcóyotl, es fundamental, porque nos ayuda a imaginar otro futuro posible a partir de nuestra memoria del pasado.
Y finalmente, hablarles un poco sobre el lenguaje, porque Primo Mendoza es un genio del lenguaje. En los barrios, en los espacios marginalizados, en las periferias, el lenguaje ha sido un mecanismo de opresión y de exclusión. No olvidemos que la conquista de las Américas vino la gramática de la mano con la cruz y la espada, la gramática de Nebrija, ¿no?, que le llega a la reina Isabel justamente 2 semanas después de que zarpa Cristóbal Colón, y que es la primera gramática que no describe un lenguaje, sino que especifica lo que el lenguaje debe ser, y ese debe ser es impuesto, pero al mismo tiempo el sistema de educación que se ha desarrollado en toda América Latina prohíbe el acceso a ese lenguaje a los barrios, a la banda, a la gente de abajo, mientras se le dice que ese lenguaje que se habla abajo no sirve, es naco, hay que eliminarlo, ¿no? Y entonces es un mecanismo de exclusión que hace la banda de los territorios de abajo, y Primo Mendoza, como digo, es un genio al hacer esto, es apropiarse del lenguaje supuestamente culto, ¿no?, y darle la vuelta. En Brasil hubo todo un movimiento que se llama la antropofagia, donde se preguntaban qué hacer con las influencias de afuera, pues con el nacionalismo cultural, etcétera, y decían: no se preocupen, vamos a hacer como los indígenas hacían cuando llegaron los conquistadores, nos lo comemos, ¿no?, los digerimos, desechamos lo que no nos sirve y lo hacemos nuestro. Y eso es lo que hace Primo Mendoza, va hacia el lenguaje culto, se lo devora, lo digiere y lo transforma en otra cosa, ¿no? Y entonces esta apropiación del lenguaje, de las herramientas mismas que han servido para excluir, para darle la vuelta y mostrarnos otra cosa, es sumamente valioso. El hecho de que la literatura de Primo no haya sido reconocida no importa mucho, o no importa tanto, importa en el sentido de que mucho más gente no tiene acceso a esta literatura, pero pues de eso nos vamos a encargar nosotros, ¿no? No se necesita ese reconocimiento, eso se abre a madrazos, y disculpen las expresiones, hay que abrir esos espacios, ¿no?, porque son una oportunidad para tender puentes en esta sociedad tan profundamente dividida. Y pues muchas gracias por escucharme. Continuamos con una lectura del poema Quisiera en vez de hablarte, a memoria de Primo Mendoza Hernández, que lo ha hecho el diputado Marco Antonio Medina Pérez, y lo leerá o lo escucharemos en voz del maestro Everardo Pillado. Quisiera, en vez de hablarte, primo, hermano de esta vida tan furiosa, vértigo y almanaque de los días, aquellos que pasaron con ventisca y polvo y fundaron ciudades extraviadas en el tiempo. Quisiera, en vez de hablarte, escucharte, nombrando a las cosas por su nombre de litigio, aquellas que pelean para hacerse presente en cada juicio sumario, en cada esquina, compareciendo en cada barandilla de la vida para existir y ser tomadas en cuenta, personificando las mañanas claras y expansivas, húmedas y frías del barrio, ganando día a día su destino, su lugar, su piso, su infortunio, nombrando el dormitar del perro tempranero, siempre listo para la última travesía, junto al hombre, su compañero, errante o fúrico bienandante. Quisiera verte yendo y viniendo, vertiendo tu verbo y tu candor, demandando simpatías y amistades por doquier donde pisaras, con tu huella cierta y blanda, anocheciendo en tu curul bien ganada de cronista, alumbrada apenas por las penas de la luna, pero a la sombra de la luz de los más grandes narradores de este otro gran barrio que es la humanidad. Fuiste farol en nuestra calle oscura, de esos que alumbran el círculo eterno de nuestros miedos revoloteando. A cada golpe de misterio, pululando en torno a la luz
de ese fulgor tan tuyo, tibio y tan dispuesto. Fuiste espejo del charco mañanero en que nos vemos apurando el día, sobreviviendo y esperando que la noche alcance a ser un poco atardecer y descanso de nuestros trabajos y nuestros días. Fuiste arena de la vida en el desierto de esa urbe que llamamos Nesa, y poblaste otros polvos, de otros barrios, de otros mundos, cronista de los días y las horas. Te colaste en los poros de la tribu marginal y nómada, que va de aquí para allá, moliéndose lomo sin trastabillar, cambiando cada hora su hogar, su cocina, su baño, su descanso sin parar. Fuiste fiel testigo de este incierto minuto compartido en medio del trasiego errabundo de la nada y de la luz intermitente en que vivimos. Buen viaje hacia la luz, hermano primo, hermano de la vida y de las cosas, que acompañen tus libros tu camino y abran paso a tu paso en esta hora. Marco Antonio Medina Pérez. Pero él... Continuamos con uno de los testimonios más importantes. Daremos la palabra a Alejandro Mendoza Román, hijo del escritor Primo Mendoza Hernández. Lidia, gracias. A nombre de mi padre, seguramente estuviera muy contento por este homenaje. Yo no traigo más que algunos recuerdos de unos muchos que pudiera externar el día de hoy. Tienen que ver con tres: uno del pasado, del lejano pasado, uno de la juventud quizá, y uno reciente en mi padre en cama. El primero, muy importante, que tiene que ver con los territorios que se recorría en la infancia. Me decía un buen amigo que habría que recordar que fue ese primo que no se ha mencionado todavía por aquí. Recuerdo entonces la expresión de pata de perro, que era salirnos a la calle con mi mamá, con mi hermano, con primos, Edgar, Roberto, Jorge, Cristian. Recordábamos entonces que con poco, con ese dinero que sobraba del sobre Manila, del amarillo, con ese llegábamos a muchos rincones de la Ciudad de México y otros tantos en el país hasta donde alcanzaba, ¿no? Y ese recuerdo lo tenemos muy vívido y me alegra mucho. Ese de la pata de perro, que nunca dejó mi papá de hacer la pata de perro, ¿no? Eso lo llevó a todos los territorios que conoció. Un segundo recuerdo muy vívido que queda representado aquí con todos y todas ustedes es que me decía continuamente: dedícate en la vida a ser amigos, y veo que lo llevó a cabo. Gracias por las palabras sinceras, chingonas, justas, necesarias de recordar en los tiempos en los que la turbulencia de los años 70, 80, del producto de un sistema que oprime, como bien lo dijiste, es la cultura, son los territorios que él precisamente explica, y que es la contradicción de un sistema transformado en cultura. Muy acertadas tus palabras. Un tercer recuerdo, que ya fue en cama, decía o dijo mi papá: ya no voy a volver a escribir, pero nunca dejó de soñar. En esos momentos recuerdo que todavía me decía sobre un sueño que tenía de unos sacerdotes italianos. Entonces estaba reconstruyendo quizás su último cuento. Esa vez que le llamaste, le diste la noticia, estaba ahí con él y me estaba contando precisamente sobre aquel cuento. Entonces nunca dejó de hacerlo, de crear, hasta cuando decía su boca que no, pero su espíritu jamás dejó de crear cuentos.
Estos territorios y muchos cuentos dan cuenta que el sistema precisamente necesita de amigos, necesita de camaradas, necesita de sueños para continuar. Que viva Primo Mendoza y sus territorios. Por último, le pediríamos a todos los asistentes que se pongan de pie para rendir 1 minuto de aplausos a Primo Mendoza. La 64ª legislatura, el BASEMAN, el Museo Nacional de Arte Mexicano de Chicago, la Asociación Efecto Violeta, Migración Afectiva y la Universidad de Loyola Chicago, les agradecemos su presencia. Esto va por Primo, el gran amigo, el escritor. Gracias.